Entonces ya se está grabando y bueno, voy a presentarles la pizarra. Otra cosa que tal vez me olvidé mencionarles era que si es posible, únanse con su cuenta facultativa. Así no voy a tener que aceptarles, ¿no? Y de hecho algunas veces ha pasado que creo que me dicen que envían solicitud para ingresar a la clase y algo pasa y bueno, creo que ahí se va perdiendo algunos que envían su solicitud de acceso, ¿no? Así que tal vez para evitarse eso con su cuenta facultativa pueden entrar sin pedir algún permiso, ¿no? Bien, bueno, podríamos comenzar hablando acerca de lo que sería las leyes de Newton, sobre el cual, bueno, estaría puesta las bases de esta parte de la física, ¿no? Específicamente de la dinámica. Entonces, bueno, son tres leyes en las que se va a ir desenvolviendo y bueno, al menos en la primera ley, la que se estaría presentando ya en la pizarra, habla acerca de fuerzas netas sobre un cuerpo que van a hacer que justamente la sumatoria de todas estas sean igual a cero, ¿no? Y de hecho podrían incluso recordar tal vez alguna clase donde decían si un cuerpo está en reposo, permanece en reposo, o si está con velocidad constante, bueno, la sigue conservando eh, salvo que ninguna otra fuerza o tal vez agente externo haga que su movimiento o su estado de reposo se comporte de otra manera, ¿no? Entonces, esta, bueno, estos recortes los he sacado del libro de Semansky, que, bueno, resumidamente habla acerca de la primera ley. Y bueno, más o menos dice si el cuerpo está inicialmente en reposo, permanece en reposo, ¿no? Y si está inicialmente en movimiento, este también lo va a estar, ¿no? Y bueno, al menos en un caso tal vez más particular podría ser esta de una partícula que está con una velocidad constante y estarían aplicándose dos fuerzas, F sub 1 y F sub 2, ¿no? Y F sub 2, bueno, vendría a ser igual a F sub 1, pero tendría un sentido contrario, ¿no? Lo que al menos según haciendo una sumatoria de fuerzas en el eje X, que, bueno, podríamos tomar el eje X como el eje horizontal, la sumatoria de estas va a dar justamente cero, ¿no? Y es ahí donde entra este concepto de que a pesar de que se está aplicando fuerzas F sub 1 y F sub 2, estas, bueno, se van a ir anulando, podríamos decir, ¿no? Lo que va a hacer que justamente este cuerpo mantenga su estado de velocidad constante, ¿no? Ya entrando con la segunda ley, que es la que, bueno, se la representa tal vez como en una de estas fórmulas de acá, específicamente tal vez la que está en su ecuación o en su forma vectorial. Y bueno, que esta también va descomponiéndose, podría ser para el caso de dos o tres dimensiones, e incluso bueno, para el caso unidimensional, ¿no? Que sería para f sub x, f sub y f sub z. Y bueno, básicamente acá ya entramos en un concepto que es la masa de un cuerpo, ¿no? Y tal vez contrastando con lo que se veía en cinemática, al menos con la parte en la que se estudiaba tal vez o se trataba de hallar eh, qué sé yo, velocidades, posiciones, aceleraciones, ¿no? Sin considerar qué es lo que se podría originar tal vez el movimiento en un cuerpo. Y bueno, justamente acá entraría lo que vendría a ser la masa acerca de algún cuerpo que se esté estudiando, ¿no? Entonces, la aceleración de un cuerpo, al menos según esta explicación que nos da el libro, bajo la acción tal vez de algún conjunto de fuerzas, va a ser directamente proporcional a su suma vectorial de estas, ¿no? Como se ve justamente en la ecuación vectorial, en la primera de estas. Entonces, bueno, las unidades que se van a utilizar acá van a ser los newtons, que bueno, al menos viendo eh, en las unidades fundamentales, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, ¿no?
Algo que tal vez se debería recalcar y seguramente en algún momento lo hayan escuchado o tal vez no, es que uno se puede preguntar y decir si haciendo la aceleración acá a cero, entraríamos en el caso de la primera ley de Newton, ¿no? Entonces, ¿para qué? Tal vez podríamos plantearlo de la siguiente forma. ¿Por qué no simplemente la primera ley de Newton puede ser un caso especial de la segunda ley de Newton, ¿no? Y la explicación, tal vez a grandes rasgos, es que la primera ley de Newton es un caso particular, podríamos decir, porque a través de esta se estaría definiendo lo que es un sistema inercial, ¿no? Y justamente en algún punto seguramente vamos a ver más a profundidad esto, pero al menos en los casos de sistema inercial, podríamos poner un ejemplo, ¿no? Podríamos decir que ustedes están analizando el movimiento de algún tren o tal vez alguna pelota, ¿no? Y en la posición, o bueno, el sistema que ustedes están tomando es tal vez a unos metros de estos eventos que está sucediendo y ustedes estarían en reposo, ¿no? O podrían mantenerse con una velocidad constante. Y justamente a través de esta primera ley se estaría definiendo lo que es justamente eso, ¿no? Un sistema inercial. Un sistema inercial en el que se puede aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Porque si un sistema podría estar acelerado eh, y tal vez este quiere analizar algún cuerpo, y el caso tal vez más conocido sería el que, bueno, ustedes estén dentro de algún tren, tal vez acá, y este vagón o este tren está sintiendo una aceleración, ¿no? O está experimentando una aceleración y bueno, ustedes quieren analizar un péndulo que está dentro de este y seguramente este va a estar, no va a estar de forma vertical como tal, sino va a estar tal vez con un grado o bueno, con un ángulo con respecto a la vertical, ¿no? Y eso no quiere decir que haya algo fuera de lo común, ¿no? Sino simplemente el sistema en el que tal vez estarían tratando de analizar este péndulo no es un sistema inercial, ¿no? Y de hecho aquí aparecen conceptos como las pseudofuerzas o fuerzas ficticias, ¿no? Entonces, una vez más, ahí estaría planteándose bien qué es lo que es un sistema inercial a través de la primera ley, donde podemos aplicar justamente la segunda ley, ¿no? Pero para este tipo de casos, como ya les decía, pueden tomarse esas pseudofuerzas o fuerzas ficticias, en las que vamos a hacerlo en algún momento en el tratado de estos sistemas no inerciales y bueno, ahí vamos a ver tal vez con más detalle cómo se podrían tratar este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, la tercera ley, eh, la que tal vez pueden conocer por ese refrán, dado de acción hay una reacción, bueno, algo parecido creo que dicen, en la que podríamos poner dos cuerpos que estarían interactuando, en este caso podrían ser ustedes pateando una pelota tal vez, se ejercen fuerzas, o bueno, al menos ustedes van a ejercer una fuerza sobre el balón, pero que el balón también va a ejercer una fuerza sobre, bueno, sobre sus pies, ¿no? Y esta fuerza va a ser igual en magnitud, en dirección, pero va a ir en un sentido contrario, ¿no? Es por eso que aparece este signo negativo de acá y hace referencia justamente a ese detalle, ¿no? Bueno, acá en el libro menciona que estas fuerzas se denominan fuerzas de acción y reacción y cada una actúa solo sobre uno de los dos cuerpos, ¿no? Y aquí hay que recalcar algo importante, nunca actúa sobre el mismo cuerpo. Y de hecho pone algunos ejemplos que tal vez podríamos hacerlo, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Pues a que tal vez colocando de nuevo el ejemplo del balón, eh, no puede ser que él mismo se patee, ¿no? Tal vez hablando muy, eh,
muy coloquialmente. Es decir, si ustedes en algún punto se plantean la idea de que tal vez en un sistema donde están actuando con fuerzas por aquí, fuerzas por allá, pero que justamente es un solo sistema, ¿no? En las que, bueno, unas con otras tal vez vayan anulándose. No puede ser que tal vez este sistema como tal avance, ¿no? O es decir, se le aplique una fuerza que justamente provoque algún movimiento, ¿no? Y les menciono este ejemplo de la pelota porque, bueno, al menos yo no he visto que una pelota de por sí empiece a patearse y esté brincando de un lugar a otro, ¿no? Y este ejemplo que les pongo de las fuerzas de acá, creo que era un ejemplo más conceptual, si no me equivoco, pero que, bueno, al menos la idea va por ahí, ¿no? Bien, tal vez para completar un poco acerca de esta parte teórica, podríamos hablar de las fuerzas de fricción, ¿no? Y al menos en la parte de dinámica, eh, cuando dos cuerpos se ponen en contacto y poniéndolo tal vez en un caso no tan ideal, siempre va a presentarse una cierta fricción entre ellos, ¿no? Por las irregularidades que puede haber en las superficies de estas. Entonces, al menos en este ejemplo que se está plasmando, te estaría aplicando una fuerza neta que está dada por esta T y que esta cada vez va haciéndose más y más grande, ¿no? Y bueno, por el lado contrario estaría una fuerza de fricción que al menos en el apartado del inciso B, como está en este caso, el cuerpo todavía no se está moviendo como tal, ¿no? Y ahí es donde entra estos conceptos de coeficiente de fricción estático, cinético, ¿no? Es decir, que podríamos ponerlo de la siguiente forma, y viendo la gráfica, ¿no? Dado que en el eje X estaría justamente esta tensión que se está aplicando para tratar de mover este cuerpo, em, cada vez este va haciéndose más y más grande, ¿no? A la vez que también habría un crecimiento de la fuerza de fricción, pero al menos en este rango de acá, tal vez hasta este punto, eh, se nos dice que la caja está en reposo, ¿no? Y que como tal está actuando una fuerza de fricción estática y es por eso que todavía no se está moviendo la caja, ¿no? Y tal vez para ponerlo más práctico esto, tal vez hayan resuelto o hayan visto algún problema donde justamente dice que alguna caja o algún objeto está a punto de moverse, ¿no? Y algunas veces suelen confundirse porque lo toman como si ya se estuviera moviendo o simplemente no tienen tal vez alguna idea clara de qué significa esto. Entonces, cuando se ponen a ver esta gráfica, esa referencia tal vez de que esté a punto de moverse podría darse en este punto, en esta cumbre, tal vez podríamos decir de acá, ¿no? Donde justamente ya está, podríamos decir a un instante de que la caja entre en movimiento, ¿no? Y es ahí donde justamente va a entrar en acción lo que sería la fuerza de fricción, o mejor dicho, el coeficiente de fricción cinético, ¿no? Entonces, podríamos decir que para comenzar a mover un cuerpo hay que vencer o hay que tal vez tener una cierta cantidad de fuerza, una cierta magnitud de fuerza, para que éste entre en movimiento, ¿no? Y creo que alguien más ha incorporado. Entonces, siguiendo esta línea de ideas, eh, puede ser que se les presente como tal, como les decía, ¿no? Estos casos en el que esté a punto de moverse o mencione cosas parecidas, ¿no? Bien, al menos para la parte teórica, eh, bueno, quisiera dejarlo hasta aquí. La siguiente clase podríamos
hacer un poco más de esto, pero ahora me quisiera centrar en los ejercicios como tal, ¿no? Antes de pasar tal vez a esta parte de los problemas, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Disculpe, ¿podría volver a explicar sobre el gráfico de la fuerza, deslizamiento? Ah, ya. Tal vez para que se vea un poco mejor, podría ampliar esto. Tal vez ahí. Em, Bien, como les trataba al menos de explicar, al menos estos incisos del A hasta el D, se pone ese ejemplo de tratar de mover esta caja, ¿no? Y esta caja se va a comenzar a mover eh, siempre y cuando se aplique una cierta fuerza, ¿no? Que es justamente esta tensión T que estaría apareciendo por parte de, digamos, alguno de ustedes que esté tratando de jalar esta caja, pero hay una cierta irregularidad entre las superficies de la caja y, bueno, del suelo donde esté esta caja justamente, ¿no? Entonces, en el gráfico, eh, al menos viendo cómo está eh, y viendo que en el eje X está justamente la tensión que se estaría aplicando por parte de esa persona que está tratando de mover la caja, y en el eje Y estaría justamente apareciendo la fuerza de fricción. eh, Fíjense que al menos para esta parte lineal, podríamos decir, eh, se está ejerciendo una fuerza T, pero a la vez también está apareciendo tal vez un incremento en lo que sería la fuerza de fricción, ¿no? Y esto va a llegar a un punto, podríamos decir que es un punto crítico, digamos, entre que todavía esté quieto y que se empiece a mover, que es justamente esta parte, esta especie de cumbre de acá que le señalaba, ¿no? Lo que estaba tratando de marcar en celeste. Y además que, al menos según el gráfico, aquí aparece una fuerza de fricción estática máxima, ¿no? Em, y podríamos poner el caso justamente en el inciso C, ¿no? Mayor fuerza aplicada a la caja a punto de deslizarse, ¿no? Y bueno, al menos en esta parte, em, ya se estaría entrando tal vez en un estado en el que la caja, como bien dice, está a punto de moverse. Y bueno, al menos pasando este punto crítico, como les decía, eh, la caja comenzaría a moverse, ¿no? Y fíjense que, bueno, puede seguir aumentándose lo que sería la fuerza T que se está aplicando, pero la fuerza de fricción, que en este caso ya sería la fuerza de fricción cinética, fíjense que es, podríamos decir que es algo constante, ¿no? Es decir, sé que en acá está tal vez como una especie de serrucho, pero este tal vez no sufrió un cambio tan radical como lo que sería al principio, ¿no? Como la parte lineal de esta gráfica, que justamente sería el inciso D, cuando la caja se desliza, al menos en este ejemplo pone con una rapidez constante, ¿no? Bueno, no sé si ha quedado más claro o hay alguna parte en específica que no se entienda. Muchas gracias, ya me quedó claro. Como les decía, los problemas a veces suelen molestar con esto, ¿no? A punto de deslizarse, a punto de comenzar algún movimiento o algo así, pero que todavía no se mueve, ¿no? Es decir, pregúntense y tal vez reflexionen ustedes mismos al decir si un cuerpo está a punto de moverse, ya se está moviendo, ¿no? Preguntarse tal vez eso y reflexionar sobre esas ideas que he tratado al menos de darles en esta parte, ¿no? Y
tal vez haciendo una sumatoria de fuerzas, cómo debería tratarse, ¿no? Bien, tal vez si no hay ninguna pregunta, podríamos pasar a lo que sería los problemas. Bien, creo que no. Entonces, los problemas que saqué para esta clase, y bueno, lo voy a ir cargando también de esa carpeta Drive seguramente, son tres del Serway y dos del Resnick, si no me equivoco, ¿no? Suelen utilizarse estos libros, además del Semansky, el Giancoli también que vi en alguna ocasión, el Alonso Fin, si no me equivoco. Em, Creo que alguno también vi utilizar el Berkeley. Bueno, voy a ir tratando de ver qué ejercicios pueden ser más provechosos para esta clase, ¿no? Para las clases que vengan. Y si ustedes tienen alguna propuesta o algún ejercicio también pueden proponerla y podemos resolverla en clases, ¿no? Para que esto no, bueno, no sea solo una cosa de que venga, resuelva problemas y ustedes solo vean, ¿no? Bien, para comenzar tal vez con la primera ley de Newton y con todos los problemas que pienso tal vez plasmar aquí, podríamos analizar este caso, ¿no? Em, Son dos ejercicios, pero haciendo el primero, también se puede resolver el anterior, ¿no? Bueno, pon el sistema en el que se está cargando una bolsa de cemento, un saco de cemento, que tiene un peso F sub g y que cuelga en equilibrio de tres alambres, ¿no? Como se está mostrando en la gráfica. Dos de estos alambres forman ángulos θ sub 1 y θ sub 2, que justamente son estos de acá. Y bueno, nos dicen si se supone que el sistema está en equilibrio, demuestra que la tensión del alambre izquierdo, T sub 1, es, bueno, esta expresión de acá, ¿no? Em, Bien, muchas veces van a utilizar para la parte de dinámica hacer esto de diagramas de cuerpo libre y estas cuestiones, ¿no? Lo importante es hacer un buen diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y sobre todo, tal vez tomar un buen sistema de referencia. Al menos en este caso podríamos hacer lo siguiente. Podríamos tomar tal vez este nudo que se está formando en esta parte, justamente en la intersección tal vez de esos T sub 1, T sub 2 y T sub 3. Y podríamos hacer sobre este el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, este estaría quedando de la siguiente manera, ¿no? Podríamos tomar como eje X positivo hacia la derecha y eje positivo en el eje Y, al menos hacia arriba, ¿no? Y aquí estarían apareciendo justamente lo que serían T sub 1, T sub 2 y, bueno, T sub 3 también. Esto podría ser el T sub 1. Esta de otra de acá podría ser T sub 2. Y bueno, un T sub 3 que estaría yendo verticalmente hacia abajo. Bien, con respecto a los ángulos, estos, bueno, podríamos decir que al ser dos líneas perpendiculares, es decir, entre el techo, que bien podría tal vez representarlo con esta línea azul o celeste, y tal vez podría ir siguiendo con líneas intersectadas, tal vez, o líneas segmentadas, mejor dicho, y viendo al menos en el gráfico que estos están tal vez en estos, bueno, ubicados con respecto al eje X, ¿no? Donde se van a repetir, al menos según el sistema de referencia que estamos tomando, pues sería justamente en esta parte, ¿no? Al menos para el caso de θ sub 1 sería acá, y para el caso de θ sub 2 sería en esta posición, ¿no? Entonces,
Al estar en equilibrio, la sumatoria de fuerzas que hagamos de este diagrama de cuerpo libre que estamos haciendo, pues tanto para el caso del eje X como para el caso del eje Y deberían ser cero, ¿no? Entonces, dado que para la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero, no estoy representándolo tal vez vectorialmente, simplemente voy a tomar los módulos. Entonces, para el eje X, tendríamos la componente, al menos ya descomponiendo como serían los vectores t sub 1 y t sub 2 en los respectivos ejes, porque para t sub 3, bueno, está en el eje Y directamente. Em, y tomando en cuenta que hacia la derecha es positivo, entonces vendría a ser lo siguiente, ¿no? T sub 2 que sería, bueno, sería la componente coseno, ¿no? De t sub 2. Y bueno, t sub 1, eh, específicamente la componente coseno del ángulo t sub 1, o bueno, de la tensión t sub 1, que sería simplemente eso, ¿no? Y esto debería ser igualado a cero. Bueno, por un lado tendríamos esto, por otro lado tendríamos una sumatoria de fuerzas para el eje Y, que también va a ser igual a cero, debido a que este cuerpo está en equilibrio. Entonces, en el lado positivo estamos encontrando que tanto t sub 2, o bueno, la componente seno de este, y t sub 1, que también estaría en el mismo sentido que el anterior, y bueno, también sería positivo. Y bueno, acá lo único que tal vez nos faltaría sería t sub 3, que estaría con un signo negativo, ¿no? Igual a cero. Entonces, de aquí al menos habríamos obtenido, podríamos ponerle una ecuación 1 y una ecuación 2, ¿no? Entonces, si nos fijamos al menos qué es lo que tenemos que demostrar, está en función del peso de esta bolsa de cemento, de coseno de tita sub 2. Sí podríamos decir que está en función de los ángulos tita sub 1 y tita sub 2, ¿no? Así que en algún punto tendría que desaparecer tita sub 2, o bueno, t sub 2, mejor dicho. Y t sub 3, bueno, eso podríamos discutirlo haciendo un diagrama de cuerpo libre específicamente de la bolsa de cemento, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos para la bolsa de cemento? Eh, bueno, tal vez podríamos colocarlo de esta forma, en la que acá estaría apareciendo T sub 3, además que estaría apareciendo el peso de este, ¿no? Que se lo está representando como F sub G. Y bueno, al menos si la tensión se llega a romper o pasa algo parecido, fíjense que el único movimiento que va a tener es en el eje Y, ¿no? Así que en el eje X, bueno, no vale la pena analizar nada. Y dado que nuevamente el sistema está en equilibrio, entonces T sub 3 vendría a ser igual a la fuerza, o bueno, al peso de este, ¿no? Que sería F sub G. Bueno, al menos esta ecuación de acá, que podríamos llamarla 3 tal vez, podríamos reemplazarla justamente en la ecuación 2, ¿no? Y eso nos quitaría un peso de encima, T sub 3. Por otra parte, tal vez podríamos reacomodar lo que serían estas ecuaciones de acá, tal vez de la siguiente forma, ¿no? Bueno, para el caso este sería em, T sub 2, coseno de tita sub 2. Y bueno, podríamos pasarlo tal vez al otro lado. Tal vez dejarlo así nomás. Bueno, al menos en este caso lo voy a pasar al otro lado. eh, que sería T sub 1
coseno de tita sub 1, y al menos para este otro caso de acá, y podríamos dejar a un lado lo que sería t sub 2, ¿no? Bueno, sería t sub 2, seno de tita sub 2, y todo lo demás podríamos pasarlo al otro lado, ¿no? Tomando en cuenta que t sub 3 es igual a f sub g, y como está con, bueno, con signo negativo, pasa con signo positivo. Este término de acá, bueno, podríamos llevarlo al otro lado como menos t sub 1, seno de tita sub 1, ¿no? Bien, ya a partir de acá creo que es más un desarrollo matemático el que tendríamos que hacer para justamente demostrar que tita sub 1 es, bueno, toda esa expresión de ahí, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es, al menos lo que se me está ocurriendo ahora, es dividir estas dos ecuaciones y deshacernos de lo que sería t sub 2. Entonces, si divido, bueno, voy a hacerlo de la siguiente manera. T sub 2, seno de tita sub 2, todo esto va a estar dividido entre esta ecuación de acá, que sería t sub 2, coseno de tita sub 2, y ahí es donde se iría, ¿no? Acá, bueno, quedaría f sub g, menos t sub 1, seno de tita sub 1, dividido entre, bueno, esta ecuación o esta parte de esta ecuación, ¿no? Que sería t sub 1, coseno de tita sub 1. Entonces, de acá se puede simplificar lo que sería t sub 2. Y ahora, bueno, el objetivo sería despejar lo que sería t sub 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podríamos llevar t sub 1 al otro lado, ¿no? Bueno, a pasar a multiplicar al otro lado de esta ecuación. Y tal vez inclusive coseno de tita sub 1, ¿no? Entonces tendríamos t sub 1, coseno de tita sub 1, multiplicado por toda esa expresión, que sería seno de tita sub 2, dividido entre coseno de tita sub 2. Y como les decía en esta parte, si lo dejamos al menos como está, va a ser f sub g menos t sub 1 seno de tita sub 1, ¿no? Pero t sub 1 seno de tita sub 1 podríamos pasarlo al otro lado con signo positivo, ¿no? Es decir, que quedaría más t sub 1 seno de tita sub 1. Y al otro lado simplemente estaría quedando f sub g. ¿Por qué he hecho esto? Porque, bueno, podríamos factorizar lo que sería t sub 1 y, bueno, eso simplificaría mucho a la hora de demostrar esta expresión, ¿no? Entonces, todo lo que quedaría dentro sería, lo voy a colocar de la siguiente manera. Sería seno de tita sub 1, coseno de tita sub 1, y dado que hemos factorizado t sub 1, y podríamos operar estos dos términos, ¿no? Es decir, que tendríamos lo siguiente, más seno de tita sub, bueno, en este caso sería tita sub 1 por coseno de tita sub 2, ¿no? Acá se me está yendo algo que no es seno de tita sub 1, sino seno de tita sub 2, ¿no? Y todo esto dividido entre coseno de tita sub 2, ¿no? Y esto sería igual a f sub g. Bueno, al menos según lo que se ve en esta demostración de acá, o lo que tenemos que demostrar justamente, hay una suma de
de ángulos, ¿no? Al menos en el argumento de este seno, que es seno de tita sub 1 más tita sub 2. Entonces, esto estaría apareciendo justamente en lo que estamos tratando de demostrar, ¿no? Que sería justamente todo este término de acá. Y bueno, al menos si recuerdan, eh, esta parte de operaciones, bueno, al menos suma de ángulos, tanto para seno o para coseno, toda esta expresión de acá sería justamente la suma de seno de tita sub 1 más seno de tita sub 2, ¿no? Y este desarrollo es justamente el resultante de esa suma de ángulos. Entonces, ya para no alargar tanto esto, podríamos pasar el coseno de tita sub 2 al otro lado, a multiplicar, y sería f sub g, coseno de tita sub 2, y toda esa expresión que al menos estaba multiplicando en esta parte va a ir dividiendo, y como ya les decía, es esa suma justamente de ángulos, que sería seno de tita sub 1 más tita sub 2, ¿no? Bueno, al menos para este caso, tal vez la parte física como tal está tal vez hasta este punto, ¿no? Hasta este, bueno, hasta este diagrama de acá que hicimos para la bolsa de cemento. Y todo lo demás ya sería un desarrollo más matemático por parte bueno, al menos de cómo se quiera resolver este problema, ¿no? Bien, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo claro, Auxi. Bien, podemos seguir entonces. Si tienen alguna duda, tal vez a medida que se está desarrollando tal vez algún problema o algo, pueden siempre interrumpirme, ¿no? Prender su micrófono y preguntar tal vez ese instante, porque puede ser que se olviden después. Bien, ya pasando con el problema tal vez donde nos dan algunos datos, nos dicen que, bueno, ya hay un valor para el peso del cemento, ¿no? 325 newtons. Y tita sub 1 vale 60 grados y tita sub 2 vale 40 grados con respecto a la horizontal, ¿no? Y si se supone nuevamente que el sistema está en equilibrio, encuentre las tensiones T sub 1, T sub 2 y T sub 3. A través de esta ecuación podemos hallar lo que sería la tensión T sub 1. Y aquí no va a ser nada más que agarrar los datos y reemplazar en la calculadora, ¿no? Que tal vez podría calcularlo acá. Y por parte de ustedes también pueden ayudarme con esto, ¿no? Si tal vez me estoy equivocando o si les sale tal vez otro resultado. Entonces sería 325 newtons multiplicado por el coseno de tita sub 2, pero tita sub 2 vale 40 grados, sobre el seno de la suma de los ángulos, pero los ángulos es 60 más 40, que sería 100. Y eso está resultando un valor de 252.8, podríamos ponerle con un decimal, newtons. Una vez obtenido esto, podríamos reemplazarlo en la más fácil de estas ecuaciones. Da igual, puede ser esta, que no va a ser más que llevar coseno de tita sub 2 a dividir. Entonces, dado que tita sub 1, o bueno, t sub 2, mejor dicho, ¿no? Y dado que t sub 1, estos 252.8 newtons, habría que multiplicarlo por bueno, por el coseno del ángulo tita sub 1, y el coseno del ángulo de tita sub 1, bueno, tita sub 1 vale 60 grados, ¿no? Y tita sub 2 vale 40 grados, ¿no? Entonces, al menos esta ecuación se obtiene que T sub 2
es, bueno, me está saliendo 165.00. Tal vez así, ¿no? Para el caso de T sub 3, bueno, no hay que discutir mucha cosa. Habíamos deducido de las ecuaciones que no es más que el peso que tiene el cemento. Así que la tensión 3 directamente sería los 325 newtons, ¿no? Bueno, tal vez esto esté a propósito así, pero hubiera sido mejor que esté un ejercicio antes que el anterior, ¿no? Bueno, al menos el ejercicio 33 se podía resolver a través del ejercicio 34. Bien, tal vez antes de pasar al siguiente ejercicio, eh, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, creo que no. Bien, podríamos analizar este problema entonces. Eh, se nos pone en el siguiente sistema, ¿no? En el que un bloque de 3 kilogramos de masa es empujado contra una pared mediante esta fuerza P, que estaría formando un ángulo de 50 grados con la horizontal, ¿no? Entonces, aquí ya ingresa tal vez el concepto de coeficiente de fricción y tal vez alguna fuerza como la fuerza de fricción, ¿no? Aparte de todas las que hemos visto anteriormente, que es entre el bloque y la pared y que es de 0.25. Entonces nos pide que determinemos los valores posibles para que la magnitud P que permiten al bloque permanecer fijo, ¿no? Bueno, también dice que se describa qué sucede si P tiene un valor mayor y qué ocurre si es más pequeño. Además que nos pide que repitamos todo lo anterior, pero con un ángulo de 13 grados con respecto a la horizontal. Entonces, antes tal vez de comenzar con el problema, sería bien plantear o tal vez intuir qué es lo que está pasando, ¿no? A pesar que intuir no es tal vez lo mejor que se puede hacer, pero podría dar alguna idea. Suponiendo que nosotros somos los que estamos tal vez tratando de que esta caja no se caiga o tal vez avance hacia arriba, em, podríamos tener dos situaciones críticas, ¿no? Y eso dependería tal vez mucho del ángulo, porque si ustedes imprimen o tal vez colocan una cierta fuerza hacia este bloque con un ángulo respecto a la horizontal, bien podría ser que excedan tal vez alguna cierta fuerza donde comience a deslizarse hacia arriba, ¿no? O bien puede ser que sea tan pequeña que les venza y empiece a deslizarse hacia abajo. O una intermedia, que es justamente la que busca el problema, que hace que este cuerpo permanezca en reposo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, nuevamente habría que hacer un diagrama de cuerpo libre acerca de esta caja. ¿Y qué es lo que tendríamos? Sería lo siguiente. Tal vez con verde. Nuevamente podríamos tomar eje Y positivo hacia arriba, eje X positivo hacia la derecha. Y la caja, bueno, podría estar tal vez aquí al centro. Entonces, ¿qué fuerzas estarían actuando sobre este? Bueno, naturalmente sería eh, esta fuerza P, pero al menos para tal vez tratar mejor en nuestro sistema, dado que este va a estar en esta posición, ¿no? Y hay un ángulo justamente acá, podríamos llevar a que parta del origen, ¿no? Es decir, que, bueno, bien podría estar ubicado de esta manera, ¿no?
Y el ángulo, pues, ¿dónde se estaría repitiendo? Bueno, aquí cada uno podría decir por esto o por otro. Algunos creo que incluso trazan líneas imaginarias, tal vez creo. Y creo que uno sí, uno no, uno sí, uno no. Creo que algo así es su sistema. Podríamos seguir también esa idea. La cuestión es que el ángulo se estaría repitiendo justamente en esta parte, ¿no? Y bueno, creo que esto no tiene ningún subíndice, es simplemente tita. Em, ¿Qué fuerza más estaría actuando? Bueno, esto de acá podríamos borrarlo para que no haya alguna confusión. Dado que está sobre una superficie, habría una eyección por parte de este. Tercera ley de Newton, podríamos decirle, que es justamente la normal. Y bueno, ¿qué más? Creo que eso sería todo, al menos con respecto a la fuerza normal y la fuerza P que se estaría imprimiendo. Lo que habría que ver es cómo está esto de la fuerza de fricción. Y justamente les ponía ese caso, les ponía tal vez esos ejemplos de que impriman una fuerza demasiado grande que éste comience a deslizarse, o bueno, comience a avanzar hacia arriba o se empieza a deslizar, ¿no? Entonces, tenía tal vez en duda en el sentido de si la fuerza de fricción va a estar hacia este lado, lo que significaría que están haciendo que el cuerpo se deslice hacia arriba o esté hacia este otro lado, ¿no? Que significaría que el cuerpo se está deslizando. Entonces, para ese primer caso, y tal vez para distinguirlo, podríamos poner el caso en el que la fuerza de fricción está apuntando hacia abajo. ¿Qué es lo que tendríamos? Bueno, al menos haciendo una sumatoria de fuerzas en lo que sería en el eje X, notamos que dado que no existe movimiento en el eje X, eh, directamente la normal estaría igualada a una componente de la fuerza P, porque se estaría descomponiendo, ¿no? Que sería justamente la componente coseno de esta. Entonces, si tomamos este caso en el que la fuerza de fricción va hacia abajo y hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y y tomamos en cuenta lo que dice el problema, para qué valores de magnitud de P el bloque permanece fijo, estaríamos entrando en un caso en el que todavía está en reposo, ¿no? Así que, em, ¿qué fuerzas van a actuar en el eje Y? Pues, según la gráfica que estamos viendo, sería la componente seno de la fuerza P. Y bueno, dado que la fricción estaría apuntando hacia abajo, bueno, tendría un signo negativo acá, pero podríamos pasarlo al otro lado de la ecuación, que no sería más que esto, ¿no? Además que se me está olvidando aquí colocar lo que sería el peso, ¿no? Que también estaría hacia abajo. Bueno, el peso creo que creo que sería conveniente pasarlo al otro lado. O tal vez podríamos colocarlo de la siguiente forma. Aquí sería menos la fuerza de fricción y bueno, todo está igualado al peso, ¿no? Que iría al otro lado con un signo positivo, bueno, porque está apuntado hacia abajo, ¿no? Eh, entonces, dado que la fuerza de fricción se estaría definiendo como mu por la normal, pero en este caso mu, al ser el estado en el que el cuerpo todavía está en reposo, sería justamente esa fuerza de fricción de la que se habla, ¿no? Y al menos para los casos de un coeficiente de fricción estático, se representa como mu sub s, ¿no? Para un cinético,
es mu sub k, si no me equivoco. Y dado que la normal resulta ser justamente la componente coseno de la fuerza P, que ha resultado justamente del análisis de la sumatoria de fuerzas del eje X, entonces podríamos colocar lo siguiente, ¿no? P seno de tita menos mu sub s P coseno de tita, ¿no? Que sería igual al, bueno, sería igual al peso. Y de acá, fíjense que podríamos despejar lo que sería la fuerza P. Factorizando la fuerza P y llevando todo lo demás a dividir, nos quedaría lo siguiente. Que P es igual a el peso dividido entre seno de tita menos mu sub s coseno de tita, ¿no? Bueno, eso sería para el caso en el que la fuerza de fricción esté actuando hacia abajo, lo que significaría que el cuerpo se está moviendo hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando, al menos en el caso 2, cuando la fuerza de fricción, bueno, está apuntando o está tal vez en sentido positivo, al menos como habíamos tomado el sistema de coordenadas, ¿no? Básicamente se va a hacer lo mismo, pero habría un cambio de signo justamente en esta parte, ¿no? Porque ya no sería negativo, sino sería positivo, ¿no? La fuerza de fricción estaría apuntando al lado positivo de nuestro sistema de coordenadas, entonces, tomando eso en cuenta, que aquí siempre va a estar un signo positivo, al menos para este caso, y bueno, nuevamente llevando todo esto que está multiplicando a dividir, entraríamos en el caso en el que, bueno, al menos esta fuerza P sería, bueno, seno de tita más mu sub s coseno de tita. Entonces, aquí, bueno, ya no sería nada más que reemplazar los 50 grados, ¿no? Para hallar justamente estas dos fuerzas. Ahora, para ambos casos, al menos lo que me está saliendo, tomando en consideración que el peso es, bueno, la masa multiplicado por la gravedad, que estaría tomando de 9.81. em, para este caso, que podríamos llamarlo tal vez como una P máxima, y esto por el hecho de que va a comenzar a moverse hacia arriba, me está saliendo un valor de, bueno, 48.62 newtons, ¿no? Y en este otro caso, una P mínima en el que esté a punto de deslizarse hacia abajo, me está resultando un valor de 31.75, ¿no? Entonces, tal vez respondiendo a lo que solamente nos está preguntando, para el inciso A se habría hallado estas dos fuerzas, y para el inciso B, ¿qué pasa si tiene un valor mayor o menor a lo que habíamos obtenido? Pues podríamos decir lo siguiente. Si tiene un valor mayor a los 48.62 newtons, seguramente este cuerpo va a ir, o va a ir comenzando a moverse hacia arriba. Si bien tiene un valor menor a los 31.75 newtons, seguramente el cuerpo va a comenzar a deslizarse, ¿no? Va a ir hacia abajo. Em, pero se podría tal vez discernir un poco más acerca de este problema, ¿no? Porque tal vez vendría ligado a las respuestas que se está dando para el inciso C. Entonces, si se ponen a calcular para el inciso C, que no sería nada más que reemplazar estos ángulos
tita de 50 por 13 grados, entonces estaría resultando lo siguiente. Al menos para los valores de 13 grados, y esto quisiera que tal vez ustedes también lo calculen, me está dando una fuerza de menos 1578,74 newtons para el caso en el que se estaría considerando la fuerza de fricción hacia arriba. Aquí podríamos ponerle 13 grados y este podría ser P max, ¿no? Entonces, para P mínimo, ahí sí no hay tal vez algo irregular, me está dando 62,81 newtons. Entonces, uno se podría poner a reflexionar y decir, ¿por qué está apareciendo este signo negativo, no? ¿Y qué significaría físicamente esto? Pues que habría un cambio de sentido, al menos cuando se está tratando de hacer un P máximo, ¿no? ¿Y eso qué significaría? Pues que la fuerza ya no estaría actuando como la vemos en la imagen, sino estaría actuando de esta forma. Y eso eh, no tendría tal vez algún sentido, tal vez en en el contexto de que se quiera hacer que este cuerpo se permanezca en reposo, ¿no? Entonces, ya poniéndose a analizar esto, por más grande que sea la fuerza, no habría alguna manera de tratar de que este bloque empiece a subir, ¿no? Y tal vez al principio les dije, imagínense intuitivamente, justamente por esto, porque eh, no sé si alguna vez, tal vez han levantado cajas y mientras más cerca están de esta, eh, tal vez están levantando una caja que está subiendo justamente en contacto con la pared, se hace un poco más y más difícil cuando este ángulo va siendo cada vez más y más y más pequeño, ¿no? A tal punto de que podríamos llegar incluso a que este ángulo sea recto, que la fuerza esté actuando de esta manera, ¿no? Y ahí sí que tendríamos problemas en tal vez deslizarlo hacia arriba, ¿no? Entonces, para que este problema no se quede simplemente como está, podría uno preguntarse cuál es ese ángulo mínimo en el que todavía no va a suceder esto de acá, ¿no? Es decir, no va a haber esta especie de incoherencia en el que está saliendo fuerzas negativas, ¿no? Y ¿cómo se podría entonces hallar ese ángulo? Bueno, ustedes pueden analizar esta ecuación y esta otra también, que bueno, son similares a excepción del signo. Y dado que el peso, al menos en el numerador, el peso nunca va a ser negativo, el problema tal vez estaría en el denominador, ¿no? Y hacer que justamente este sea mayor a cero. Al menos para el caso en el que la fuerza de fricción esté actuando tal vez en sentido de hacia abajo, al menos como estamos viendo en las pantallas, toda esta expresión de acá tal vez debería ser un valor positivo, ¿no? Es decir, si la razón de que aparezca un signo negativo en un P máximo eh, o bueno, es debido a que justamente acá puede estar el problema, ¿no? Bueno, ahí tiene que estar el problema. Entonces, si le damos la siguiente condición de que el seno de el ángulo tita menos mu sub s coseno de tita sea estrictamente mayor a cero, y resolviendo tal vez esta inecuación que sería, bueno, podríamos hacer lo siguiente, llevar el seno de tita, o bueno, mu sub s coseno de tita al otro lado de esta inecuación, y bueno, llevando coseno a dividir, lo que nos daría una tangente de tita mayor a mu sub s, y tal vez obteniendo la tangente a la menos 1 de mu sub s,
tomando en cuenta que mi sub s es 0.25, ese valor estaría resultando en lo siguiente. Al menos a mí me está saliendo un valor de, bueno, esto no debería ser así, de 14.04 grados, ¿no? Más o menos, tal vez redondeando. Pero ahí sale tal vez un ángulo en el que, tal vez viendo gráficamente, se pueda dar cuenta de hasta qué punto o tal vez hasta qué ángulo se le podría dar o en qué ángulo se le podría aplicar esta fuerza tal que nos resulte un signo negativo como tal, ¿no? Y fíjense que para el ángulo de 13 grados nos daba justamente este valor negativo con la fuerza y que está por debajo justamente de los 14.04 grados, ¿no? Entonces, tal vez para que esto no quede muy al aire, he tratado de graficar estas ecuaciones. En un momento les voy a presentar. En el que justamente estaría tomando el caso en el que la fuerza de fricción está hacia arriba o hacia abajo y, bueno, al menos en esa gráfica, da una idea de lo que podría ser o de lo que estaría pasando justamente en este problema. Entonces, en un momento les voy a presentar, creo que está todavía cargando. A lo que tal vez quería llegar con todo esto es a que se pongan a analizar y digan en qué ángulos aparece como tal una fuerza máxima o una fuerza mínima, ¿no? Y que no haya tal vez algún tipo de incoherencias, al menos de lo que estábamos viendo, ¿no? Al menos tomando el ángulo de 13 grados. Entonces, creo que ya se puede ver. Lo primero que he hecho es, espero que se esté viendo. Si hay algún problema con la imagen o algo, no duden en decírmelo para que la clase no se vaya así nomás. Lo primero que he hecho es lo siguiente. En la curva roja estoy colocando el signo negativo, lo que significaría que hay una fuerza de fricción hacia abajo. Y en la otra el signo positivo, ¿no? Las ecuaciones que habíamos sacado justamente para P en función del ángulo. Estoy colocando además esta conversión de grados a radianes, porque, bueno, al menos la calculadora para Desmos estaba configurado de esa manera. Y estoy graficando estas funciones, o bueno, sí, estas curvas, en un término entre 0 y 90 grados, porque si recuerdan la gráfica, darle un ángulo tal vez de 100 grados y es apuntar hacia abajo con la fuerza y seguramente ahí tendría problemas con tratar de que no se deslice hacia abajo, ¿no? Entonces, al menos para este problema se le está dando un ángulo de 0 a 90 grados y bueno, la resultante de esta es estas dos curvas que están en rojo, ¿no? Y al menos si quieren graficar o darse una idea de qué está pasando en el ángulo de 50 grados, pues podríamos poner simplemente una línea recta en este y que estaría chocando en estos dos puntos, ¿no? Y estos dos valores son justamente las fuerzas que habríamos obtenido de todo el análisis que habíamos hecho, ¿no? Hay un lugar donde tal vez puede interesar que es esta parte, que es justamente los 90 grados, ¿no? Y que en esta, al menos en este caso, eh, estarían chocando las dos curvas, ¿no? Estarían intersectándose, y que este da un valor, bueno, da una fuerza de 29.43. Da un único valor porque fíjense que reemplazando en X lo que sería bueno, los 90 grados, eh, coseno de pi medios va a ser cero, ¿no? Y en ambos casos. Y el signo no va a afectar porque, bueno, el cero se lo va a absorber como tal, ¿no? Lo que quedaría una cosa de 29.43, que es el peso, dividido entre el seno del ángulo tita.
Además que este caso tal vez podría ser bueno que ustedes lo analicen, que es el caso tal vez de la curva verde, el punto más bajo, ¿no? Que es en un ángulo al menos que se ve que es 75,96 y se imprime una fuerza de 28,55, ¿no? Recuerden que en el eje X estamos graficando lo que sería el ángulo y en el eje Y lo que sería la fuerza, ¿no? Entonces, el caso que nos interesa, el caso de 13 grados, por ejemplo. Bien, chocan un punto, ¿no? Y de hecho es justamente la fuerza bueno, ponía en la pizarra, ¿no? Al menos la que había salido de las ecuaciones que habíamos hecho, de 62,81 newtons, ¿no? Pero a comparación del ángulo de 50 grados donde había dos puntos donde chocaba, ¿no? Y ahí estaban las fuerzas. Si alguien se pone a pensar y dice, bueno, seguramente está más arriba, ¿no? Y bueno, puede ir subiendo todo lo que quiera, pero estas dos rectas rojas nunca se van a intersectar, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando tal vez a 1 kilonewton, ¿no? Y nada de esto, ¿no? No está pasando nada. Entonces, dado que al menos en el análisis que habíamos hecho da un valor negativo, seguramente está en la parte negativa de esta gráfica. Entonces, si uno se va hasta abajo, y creo que la resultante, o al menos lo que se había obtenido, era una cosa de, si no me equivoco, era de 2,5 kilonewtons. Entonces, seguramente está más, más y más abajo. Tal vez por acá. Bueno, da un valor que está muy, muy abajo. Pero al menos la idea de acá es ese hecho, ¿no? De que, al menos viendo gráficamente todo lo que habíamos hecho en el análisis, eh, se comprueba que justamente esta fuerza no estaría como tal en el lado positivo. Y bueno, ahí tendría problemas, al menos a la hora de analizar o verlo físicamente, qué es lo que estaría pasando, ¿no? Bueno, era de menos 5.000, bueno, menos 1.578, que creo que ya me he pasado. Bueno, aquí está. Es este punto de acá. Menos 1.578 y creo que ahí en los decimales, bueno, 0,74, que sería para el ángulo de 13 grados, ¿no? Bien, tal vez de esta manera gráfica podría verse qué es exactamente lo que está pasando con este problema, ¿no? Y puede ser que en muchos problemas que ustedes empiecen a resolver puedan tal vez preguntarse este tipo de cosas, ¿no? Porque el problema llegaba hasta calcular para 50 grados, para 13 grados y discernir un poco de lo que les había resultado, ¿no? Pero al menos en este caso podrían preguntarse estos puntos que llaman la atención, ¿no? Y de hecho, ese ángulo crítico que lo había llamado de 14 punto algo grados, ¿no? Si se ponen a graficar al menos con los valores exactos de la calculadora, pues eh, seguramente aquí va a pasar que ese es el ángulo donde, bueno, tiene el último choque, tal vez con una de estas curvas, al menos hasta antes de que alguna de las fuerzas empiece a dar negativo, ¿no? Y tal vez sería una buena pregunta, ¿no? Es decir, ¿en qué ángulo ocurre que ya no se pueda eh, subir o tal vez mover hacia arriba ese bloque por más grande que sea la fuerza que se esté imprimiendo, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
¿Sí? ¿Todo está claro? Todo claro. Bien, entonces, sigamos con los problemas. Tal vez mm, para ir practicando, al menos por su parte, digo, ¿no? He visto que esos problemas de Serway, tal vez lo hayan resuelto, estos que comiencen con estos enunciados, ¿no? De por qué es imposible la siguiente situación, eh, son buenos tal vez en pequeños detalles que se les pueda ir, ¿no? Y que a la vez puedan tener un mejor razonamiento en cuanto al análisis físico que se le esté dando algún problema, ¿no? Y al menos en este caso se nos está planteando una tostadora de 1,3 kilogramos que no está conectada y bueno, esta está sobre alguna superficie en el que existe un coeficiente de fricción estático, o estática, perdón, entre la tostadora y un mostrador horizontal y que es de 0,35. Entonces, para hacer que la tostadora comience a moverse, se jala descuidadamente el cordón eléctrico, ¿no? Y al menos de tantas acciones similares como la que se describe en el problema, el cordón queda debilitado y nos ponen un valor, ¿no? Si excede una tensión de 40, bueno, de 4 newtons, el cordón, bueno, seguramente se va a romper, ¿no? Aunque nos dicen que jalando el cordón en un ángulo particular, eh, se logra hacer que la tostadora se mueva sin romper el cordón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este problema? Pues seguramente la tostadora va a estar ubicada de esta manera, sobre alguna mesa o algo así, y se le está aplicando una tensión al cordón que tiene, ¿no? Esto en un determinado ángulo, podríamos llamarle un ángulo tita. Acá ya se estaría apreciando que, dado que está sobre una superficie, existe una fuerza normal. También existiría una fuerza de fricción estática, perdón, y el peso, ¿no? Entonces, al menos según plantean en el problema, hay un ángulo específico en el que todavía se puede jalar el cordón sin que éste se rompa. Y el enunciado comienza, claro, diciendo que por qué es imposible la siguiente situación, eh, tal vez dándonos alguna señal de que algo anda, bueno, algo estaría mal en este planteamiento, ¿no? Porque directamente nos dicen que en un ángulo particular logramos jalar este cordón y no se rompe. Entonces, pasa algo similar a los anteriores problemas, al menos al inicio. Hacemos una sumatoria de fuerzas, tanto para el eje Y como para el eje X, y al menos para el eje Y, lo que tendríamos es que em, tanto la normal como la componente seno del ángulo, bueno, de la fuerza T, de la tensión que se estaría imprimiendo, va a venir siendo igual al peso, ¿no? Esto al menos para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que sería igual a cero. Para el caso de la sumatoria de fuerzas en el eje X, em, podríamos hacer lo siguiente.
dado que se está jalando el cordón, ¿no? Y tal vez pasa algo muy similar a este caso en el que estábamos analizando. Y estaría tal vez en el contexto de que está a punto de moverse, ¿no? Es decir, estamos imprimiendo tal vez esta tensión, tal vez podríamos decirle una tensión crítica, hasta antes de que comience a moverse la tostadora, ¿no? Un instante después, o mejor dicho, un instante antes. Entonces, bajo esa línea de ideas, esta tostadora todavía no se estaría moviendo como tal, ¿no? ¿Qué tendríamos entonces? Sería que la componente seno de la tensión, o bueno, la componente coseno en este caso, eh, bueno, simplemente estaría igualado a la fuerza de fricción, ¿no? Bien, entonces, dado que la fuerza de fricción es μ por la normal, y observando esta otra ecuación, notamos que la normal es igual a el peso menos la tensión seno de tita, y reemplazando en esta otra ecuación, que sería μ, el peso menos la tensión seno de tita, ¿no? Bueno, sería μ sub s, porque sería una fricción, un coeficiente de fricción estático. Y lo que al menos se le ocurriría, o se podría pensar acerca de este problema, es colocar la tensión en función del ángulo, ¿no? Porque como dice que a un determinado ángulo eh, no se va a romper el cordón, y dado que podemos obtener una función de la tensión, eh, bueno, que estaría en función justamente del ángulo, podríamos hallar tal vez un ángulo mínimo, ¿no? Y hallar la fuerza y ver qué valor tiene. Porque si esta fuerza excede los 4 newtons, seguramente se va a romper, y justamente este caso no tendría sentido, ¿no? A ningún ángulo específico, como dice el problema, eh, no se va a dar al caso en que no se rompa el cordón, ¿no? Entonces, bueno, de esta parte, tensión coseno de tita, mu sub s podría entrar a estos dos términos, bueno, podría distribuirse, y justamente este término de acá podríamos llevarlo al otro lado de la ecuación, ¿no? Con la intención de factorizar este y ya tener una expresión como les decía, ¿no? Mu sub s t seno de tita, y que esto sería igual a, bueno, mu sub s, y bueno, por el peso de la tostadora. Entonces, ya factorizando lo que sería la tensión, tendríamos lo siguiente, que la tensión es igual a mu sub s por el peso, dividido entre coseno de tita, más mu sub s seno de tita, ¿no? Listo, entonces acá tendríamos la tensión que sería en función a lo que sería el ángulo tita, ¿no? Y acá tal vez entraría un concepto que menos se lo ve en la parte de cálculo, específicamente en derivadas, que es hallar los máximos y los mínimos de alguna función, ¿no? Y que justamente podríamos aplicar algo de eso aquí. ¿Y cuál sería entonces esa condición que se le tendría que hallar?
para hallar ese ángulo que les decía, ¿no? Ese ángulo mínimo en el que nos va a dar la fuerza mínima seguramente, eh, procurando tal vez inclusive no procurando, sino simplemente calculando su valor y ver si es mayor a los 4 newtons o menor a los 4 newtons, ¿no? Entonces la condición que deberíamos darle sería que la derivada de esta tensión con respecto al ángulo sea directamente igual a cero, ¿no? Bueno, sea igual a cero. Eso estaría encontrando los máximos o los mínimos de esta función, ¿no? Entonces, derivando lo que sería toda esta expresión de acá, dado que mu sub s por w serían constantes, van a salir de la derivada, sería mu sub s w. Y acá sí necesito que recuerden algo acerca de lo que se veía justamente en derivadas, que es esta regla de la cadena, ¿no? Porque la intención sería derivar primero toda esta expresión, en conjunto todo esto, y luego ir derivando lo que está dentro de este, ¿no? Es decir, coseno de tita y seno de tita. Entonces, si se deriva como tal en conjunto toda esta expresión de acá, eh, bueno, lo único que quedaría es que acá seguramente va a darse en signo negativo, porque, bueno, esto lo estaría representando tal vez para no confundir demasiado, estaría derivando con respecto a tita toda esta expresión, coseno de tita, más mu sub s seno de tita, y como lo he subido al numerador, pues esto tendría un valor de -1. Entonces, al derivarlo, esto igual, bueno, estaría igualado a 0, ¿no? Al derivarlo, pues -1 va a bajar. A este se le va a adicionar un -1, que en este caso sería -1, -1, -2. Todo eso lo puedo llevar nuevamente al denominador, que sería coseno de tita más mu sub s seno de tita elevado al cuadrado. Y ahora sí, recién derivo lo que está dentro, ¿no? Que lo voy a hacer con amarillo. Coseno de tita, bueno, sería menos seno de tita más mu sub s es una constante. Y seno de tita, bueno, sería coseno de tita, ¿no? Igual a 0. Bueno, de acá lo importante es esta expresión de acá, ¿no? Porque todo esto de acá pueden llevarlo al otro lado y bueno, se va a hacer naturalmente 0. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Sería mu sub s coseno de tita menos seno de tita, ¿no? Y esto debería ser igual a 0. Entonces, acá ya se está viendo que es posible hallar un ángulo y que este ángulo sería justamente con el que tendríamos que trabajar. Es decir, que, bueno, haciéndolo paso por paso tal vez, sería mu sub s, seno estaría al otro lado, uno pasaría a coseno positivo, coseno iría a dividir y aquí aparece tangente de tita, ¿no? Algo parecido al anterior problema. Y acá no es nada más que sacarle tangente a la -1 a mu sub s, que es un valor de 0.35. Entonces, este valor está resultando un ángulo de 19.29 grados, ¿no? Entonces, si se daría el caso en el que en algún ángulo específico se haya dado el caso en el que este cordón no se rompa, pues seguramente tendría que ver con este, ¿no? Ahora, si agarran esta función y hacen que tita sea este valor de acá, ¿qué es lo que sale? Bueno, al menos colocando la calculadora, que sería 0.35 multiplicado por el peso,
El peso que es, bueno, creo que dice que pesa, o bueno, tiene una masa de 1.3 kilogramos, ¿no? Así que 1.3 por 9.81 coseno del ángulo que habíamos hallado, que sería 19.29, ¿no? Más, bueno, 0.35 multiplicado por seno de 19.29, ¿no? Y esto estaría resultando en lo siguiente, da un valor de 4.21 newtons, ¿no? Bueno, podríamos graficar tal vez esto, pero imaginándonos que la cosa es algo parecido a lo siguiente, ¿no? Y esto me estoy imaginando, no es que sea así la gráfica, que, bueno, aquí la tensión y el ángulo, imaginando que la curva es algo así, eh, y que este sea el, bueno, tendría que ser un ángulo en el que la tensión va a ser mínima, ¿no? Queremos hallar la tensión mínima porque queremos saber su valor y averiguar si es mayor o menor a los 4 newtons, ¿no? Y es lo que hemos hecho justamente al derivar igual a cero. Y el valor que nos ha resultado es 4.21. 4.21 va a ser mayor a los 4 newtons, ¿no? ¿Eso qué significaría? Que aquí sería insulso tal vez empezar a buscar otro ángulo en el que tal vez dé un valor menor a 4 newtons, porque prácticamente hemos hallado ese valor crítico, ¿no? Y no puede haber menos. Entonces, la situación sería imposible por ese hecho, ¿no? De que no existe como tal ese ángulo particular, como dice el problema, en el que se pueda jalar y no se pueda romper el cordón. Si el ángulo mínimo está haciendo que se rompa el cordón, bueno, ya no se puede darle ningún ángulo más, ¿no? Lo único que sería, bueno, sería simplemente no jalar el cordón, pero y eso sería hablar de otra cosa, ¿no? Así que la situación es imposible por todo lo explicado acá y el cordón en cualquier ángulo que se le quiera dar o que se le quiera aplicar la tensión, se va a romper, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de este problema. Bueno, creo que no. Bueno, tal vez podríamos concluir con este ejercicio, dado que creo que solo faltan ya 25 minutos, creo. Em, este problema, bueno, es también algo referido a la primera ley de Newton y tiene que ver también con el hecho de saber aplicar tal vez o tal vez diferenciar en qué ocasiones se utiliza esto de el coeficiente de fricción cinético o estático, ¿no? Este problema, por si acaso, es del Resnick. Es uno de la parte de problemas, creo. Tiene una parte de ejercicios y otra parte de problemas. Entonces, este nos plantea lo siguiente, ¿no? Un bloque de 7.96 kilogramos se halla en un plano, bueno, ese plano inclinado con 22 grados con respecto al horizontal.
y nos dan dos coeficientes de fricción, estático y cinético, de 0,25 y de 0,15 respectivamente, ¿no? Generalmente, los valores de fricción, al menos estos coeficientes que se dan, para el caso estático es siempre, al menos que yo haya resuelto los problemas cuando estaban justamente cursando Física 1, todos estos coeficientes de fricción estático eran mayores a los cinéticos, ¿no? Bueno, en el inciso A nos preguntan cuál es la fuerza mínima que impedirá que se deslice por debajo del plano, ¿no? En el B, cuál es la fuerza mínima para que comience a desplazarse hacia arriba. Y en el inciso C, ¿qué fuerza F se requiere para que se mueva hacia arriba del plano, pero esta vez con una velocidad constante, ¿no? Esta vez se estaría moviendo, pero con velocidad constante y bueno, eso también entraría tal vez en unos conceptos que habíamos visto, al menos en la parte de teoría, ¿no? Para la primera ley de Newton. Entonces, es un caso muy parecido tal vez al primer ejercicio o al segundo que hicimos, pero este se presenta esta vez en un plano inclinado, ¿no? Y al menos lo que siempre se hace para este tipo de casos es rotar lo que sería el sistema de referencias, haciendo que el eje X normalmente coincida con el eje en el que se estaría moviendo este cuerpo, ¿no? Y en este caso, bueno, resultaría ser algo parecido a lo siguiente, ¿no? En el que, bueno, la caja estaría colocada tal vez en esta parte. Y bueno, con respecto a cómo tomar tal vez el lado positivo o negativo, se suele tomar el lado positivo en el sentido, al menos en este caso lo voy a tomar cuando este bloque tal vez esté subiendo, y para el eje Y, bueno, lo voy a tomar como sentido positivo de esa forma, ¿no? Ahora, dado que está sobre una superficie, bueno, existe una normal, entonces, existe la fuerza F que se estaría justamente incidiendo sobre este cuerpo, el peso que siempre va a estar bajo, y de hecho acá el ángulo de 22 grados, normalmente cuando se trata de este tipo de problemas, siempre se repite en, bueno, con respecto al eje Y, como sería en este caso, ¿no? Aquí estarían los 22 grados. Y la fuerza de fricción, que en este caso va a ir variando, eh, al menos con respecto a los incisos A y B. Para el inciso A, ¿cuál es la fuerza mínima F que impedirá que se deslice hacia abajo? Entonces, em, para que justamente no se deslice hacia abajo, bueno, podríamos tal vez considerar el caso en el que, claro, se estaría moviendo en ese sentido, está deslizándose. Así que esta fuerza de fricción, bueno, siempre va a estar en contra del movimiento de algún cuerpo, ¿no? Entonces la fuerza de fricción, bueno, estaría ubicado, o al menos estaría en un sentido positivo, al menos como habríamos tomado el sistema de coordenadas, ¿no? Bien, entonces, para este caso, nuevamente habría que tal vez descomponer el peso, tanto para el eje Y como para el eje X, y hacer una sumatoria de fuerzas para el eje Y, ¿no? Y para el eje X, al menos para el eje Y, eh, la normal siempre, o bueno, la normal estaría coincidiendo con o bueno, sería igual a la componente seno perdón, coseno del peso, ¿no?
Es decir, que sería, bueno, la normal igual al peso coseno de los 22 grados, ¿no? Y para el eje, bueno, esto sería para el eje Y. Para esta sumatoria de fuerzas en el eje X, bueno, sería lo siguiente. Tendría que ser la fuerza, en este caso más la fuerza de fricción, que, bueno, sería mu por la normal, pero la normal es la componente coseno del peso, así que sería de esta forma. Y bueno, ¿qué más habría aquí? Bueno, estaría también la componente seno, ¿no? Pero este estaría en dirección, o bueno, en sentido negativo, que podríamos pasar al otro lado de esta ecuación y nos quedaría lo siguiente, ¿no? Bien, en este caso, tal vez este problema no es tan, tal vez no es tan exigente con la parte matemática, simplemente habría que llevar esto al otro lado y tomar en consideración que de alguna manera debe impedir que se deslice hacia abajo, con lo que tendríamos que hacer lo posible para que este cuerpo permanezca en reposo, ¿no? Al menos donde está. Y bueno, el coeficiente de fricción que estaría actuando sería justamente el estático, ¿no? Mu sub S. Entonces, llevando toda esta expresión al otro lado, bueno, sería W, seno de los 22 grados. Mm, en este caso sería menos, ¿no? Mu sub S, coseno de 22 grados, ¿no? Y al menos la resultante de esto vendría a ser lo siguiente. Dado que tiene una masa de 7,96 kilogramos multiplicado por 9,81, esto sería igual, bueno, sería los senos de 22 menos mi sub s, que es 0,25, y multiplicado por coseno de 22, ¿no? Que estaría resultando una cosa de, tal vez lo puedo hacer más acá. Para este caso al menos sería una fuerza de 11,15 newtons, ¿no? Bueno, el caso A y B em, tendría tal vez el mismo procedimiento para resolverse, salvo que para el inciso B, ¿cuál es la fuerza mínima F que comenzará a desplazarse hacia arriba? Y tendríamos que cambiar el sentido de la fuerza de fricción, porque, bueno, tendría también la misma dirección, pero esta vez estaría, tal vez puedo hacer con verde, en este otro sentido, ¿no? Entonces, para ese caso, eh, tal vez tendríamos una ecuación similar a este de acá, pero tendríamos un signo negativo en este caso, ¿no? Que sería, bueno, tal vez lo puedo hacer con otro color, la fuerza, eh, bueno, pasando al otro lado, tal vez ya de una vez, y dado que, al menos en ese caso, pasaría con signo positivo, vendría a ser W, seno de 22 grados, más mu sub S, por el coseno de 22, ¿no? Bueno, simplemente sería ese cambio, ¿no? Y dado que todavía no se está comenzando a mover, o está a punto de moverse, mejor dicho, este tendría, bueno, un valor de 47,
40.35 newtons, ¿no? Bueno, entonces cuesta más desplazarlo hacia arriba que hacia abajo. Habría que hacer bueno, tendría que haber una magnitud más grande en la fuerza. Y ya para el inciso C, se puede hacer un análisis, de hecho se puede hacer el mismo diagrama de cuerpo libre que se podría hacer para el inciso B, porque se está moviendo hacia arriba del plano, pero al menos en esta ocasión se está moviendo con una velocidad constante, que también estaría entrando en lo que sería la primera ley de Newton, ¿no? Entonces, se podría tomar inclusive la misma ecuación de esta. ¿Qué es lo que cambiaría? Bueno, lo que cambiaría sería justamente el coeficiente de fricción, ¿no? Que ya no sería mi sub s, sino sería mi sub k, multiplicado por el coseno de 22 grados, ¿no? Y bueno, al menos haciendo los cálculos para este, que en este caso ya no se tomaría 0.25, sino 0.15, esta fuerza debería ser igual, o bueno, al menos me está saliendo igual a 40.11 newtons, ¿no? Entonces, podrían relacionar tal vez este problema con esa gráfica que les mostraba acerca del coeficiente de fricción, ¿no? En el que parecía tal vez una gráfica o una curva algo parecida a esta, ¿no? Tenía tal vez un comportamiento lineal al inicio, pero había tal vez un punto crítico, podríamos decir, en esta parte, donde te caía y bueno, había esa parte, como una especie de sierra, ¿no? Y fíjense que para comenzar a moverlo hacia arriba, se necesitaba de 47.35 newtons, ¿no? Para comenzar a moverlo hacia arriba, es decir, tal vez estaríamos en esta parte de acá, ¿no? Y efectivamente decaía y tal vez daba algo, mm, podríamos decir que aproximado, algo constante, pero se estaría, bueno, al menos se estaría aplicando una fuerza menor a la que se había aplicado hasta antes de que comience a deslizarse, ¿no? Que sería de 40.11 newtons, ¿no? Bueno, no es un ejercicio tal vez eh, tan engorroso, tal vez, ¿no? Simplemente es darse cuenta de cómo debería estar posicionado tal vez la fuerza de fricción, al menos para cada caso, ¿no? Y tomar en cuenta siempre el coeficiente de fricción al menos para los casos de A y B, que era el coeficiente de fricción estático, y para el caso de C, que era el cinético, ¿no? Cuando ya se estaban moviendo, pero con una velocidad constante. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo claro. Bien, entonces podríamos continuar tal vez mañana con ya algunos problemas de la segunda ley de Newton. Y bueno, al menos creo que durante estas 2 semanas vamos a pasar jueves y viernes, pero creo que a partir de la tercera semana, creo que solo vamos a poder pasar jueves. Eso todavía me faltaba coordinar con Brian, así que al menos los temas que quisiera abarcar sería toda esta parte de dinámica, dinámica circular, sistemas no inerciales y
pasando por torque y momento angular, tal vez, ¿no? Hay momento lineal que también deberíamos verlo, ¿no? Tal vez tratar de cubrir todo lo que tenga que ver esta parte de dinámica. Bueno, si no tienen alguna pregunta más, puedo dejar de grabar aquí.